Por ejemplo, vamos a empezar por el tema de si hacemos heteroevaluación, si hacemos autoevaluación, si hacemos coevaluación. Decidme un poquito cuál es el método de evaluación que más utilizáis. Partiendo de que la heteroevaluación es la evaluación que nosotros como docentes realizamos al alumnado. La autoevaluación es la evaluación que se realiza un alumno o una alumna a sí misma después de plantear ciertos objetivos o ítems. Y la coevaluación es una evaluación que se hacen entre iguales, a gran grupo, entre toda la clase o en pequeños grupos, ¿vale? Ese grupo entre alumnos y alumnas se evalúan entre sí, ¿vale? Por lo tanto, auto, co y hetero serían tres, pues bueno, las tres evaluaciones desde el punto de vista del docente que podemos plantear, ¿no? Vale, por aquí me empiezan a comentar cositas. Ruth dice que utiliza la auto, la co y la hetero, es decir, las tres. Vale. También aparecen autoevaluaciones, rúbricas, checklists. Me gustan mucho las checklists. Las dianas de autoevaluación me parecen súper interesantes. Así que bueno, entraremos un poquito más en detalles y después aparecen preguntas. Voy a empezar a responder algunas preguntas. Edgar Guerra me dice, estoy iniciando mi residencia de cuarto año. ¿Qué consejo me das a la hora de iniciar mis clases con el nivel secundario? Vale, creo que ayer comentamos esta misma pregunta o similar hablando en los niveles de infantil, es decir, todo lo contrario. Y yo les decía que ya había estado en ciertas clases de infantil y que me costaba un poquito al principio, ¿no? El tema de son alumnos un tanto distintos a los de primaria. Creo que sería todo esto transferible a secundaria. Los alumnos de secundaria tienen también unas características, pues, ¿no? concretas, ¿no? Están en una cierta fase de su vida en la que tienen unas condiciones a nivel general y nos tenemos que adaptar a ellas. ¿Cómo? Edgar, yo lo creo que lo principal es tener una estructura a nivel de sesiones bastante clara, una estructura clara también a nivel de espacios y de tiempos. Es decir, cuando tú vas a afrontar una sesión en edades de educación secundaria, donde ya son alumnos y alumnas exigentes, que tienes que buscar esa motivación y ese engagement de ellos hacia tus clases, creo que lo ideal es tener todo estructurado, ¿vale? En tiempo y en forma. A partir de ahí, ¿cómo afrontaría estas clases? A mí me gusta mucho coger el currículum y darle un poco la vuelta. Es decir, si el currículum me dice que tengo que trabajar habilidades físicas básicas o coordinación o higiene postural, perfecto, lo voy a hacer. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Aquí está la clave, ¿no? El cómo creo que es lo más importante en estas edades. Yo siempre le daría una vuelta, buscaría un poco, partiendo de los gustos del alumnado y de mis gustos, fomentaría estas sesiones a partir de, siempre digo lo mismo, pero de deportes alternativos, de la gamificación y de dinámicas súper participativas. Es decir, intentaría evitar dinámicas en las que haya eliminación, ¿vale? Intentaría evitar dinámicas en las que haya pausas muy prolongadas, sobre todo en las primeras sesiones. Intentaría buscar, sobre todo, generar ese ecosistema que siempre hablamos de interés, de respeto, de integración, de inclusión y sobre todo de compañerismo en las primeras clases. Buscaría generar esa relación interpersonal entre alumnado y docente, porque en el momento que tú tengas, vamos a decir que la clave del éxito en este tipo de clases, ¿no? Para mí es tener organizada y estructurada la clase en cuanto a tiempo, forma, estructura y organización y por supuesto materiales, y después generar ese primer vínculo alumnado-docente. A partir de ahí buscar dinámicas que se acoplen a los gustos del docente y de la clase, y por lo tanto se generará ese ecosistema para poder empezar a trabajar de manera sólida cualquier contenido que nos planteemos. Me da igual que sea coordinación, que equilibrio, que lo que sea. Os he metido una chapa buena de esto, pero creo que al final cuando uno tiene bien organizada y estructurada la clase en todos los sentidos, es mucho más difícil fallar. Siempre
van a haber cambios en nuestra clase. Es decir, yo voy a afrontar una clase súper estructurada que me he estado preparando una semana para ella y he dicho, ¡guau! La sesión de mi vida. Lo tengo todo cronometrado. 10 minutos de calentamiento, 5 minutos de este juego, 10 minutos del otro juego. Recogemos, pausa para beber, volvemos, hacemos equipos, empezamos la dinámica, parte principal y después voy a meter una parte de yoga para la vuelta a la calma de relajación que les va a flipar. De repente empezamos el calentamiento, tal, están charlando, tardamos 2 minutos más, empezamos el juego de calentamiento, uno se hace daño, lo tengo que acompañar, se me va el tiempo, no puedo meter bien la parte principal, pero a la vez quiero meter la parte de yoga al final y nos genera un súper estrés, nos genera tanto estrés que al final no disfrutamos la clase ni nosotros ni el alumnado. Por lo tanto, tenemos que partir de la premisa que cualquier organización o estructura de clase que tengamos se va a romper y nos vamos a tener que adaptar. Por lo tanto, siempre tenemos que tener un as bajo la manga y por eso yo en el feed intento compartir juegos que sean prácticos, que sean sencillos, que sean útiles. Porque al final las sesiones van a variar y vamos a tener que tener diferentes alternativas para acoplarnos a las diferentes situaciones que nos encontremos en nuestras clases. Vale. He respondido uno de Instagram, me voy a responder uno de TikTok. Javier dice, ¿qué piensas sobre la extensión de algún juego que les guste mucho o es recomendable cortarlo? Para nada es recomendable cortarlo. Buenas tardes, José Antonio. Para nada es recomendable cortarlo. ¿Por qué? Como os he dicho, al final las clases tienen que ser abiertas, es decir, tú tienes que tener una clase estructurada y organizada, porque he dicho que es una de las bases del éxito, ¿no? Sobre todo, este espacio es para la explicación, este espacio es para tal, este espacio es para lo. A nivel general tienes que tenerlo organizada, pero esta clase va a cambiar. Y si yo planteo un juego, pueden pasar dos cosas. Uno, que el juego guste muchísimo entre el alumnado y que me pidan continuar en él. Y puede pasar otra cosa, que plantee un juego que a priori pensaba que iba a gustar muchísimo, que les iba a encantar, pero finalmente no les gusta. Y no veo motivación e interés por esa dinámica. No pasa nada. Me salgo de esa dinámica y me voy a otra. ¿Significa que tengo que hacer únicamente juegos que les gusten al alumnado y tal? No, obviamente plantearé cosas que le gusten más y cosas que le gusten menos. Pero si tengo esa flexibilidad en mis clases, voy a lograr el engagement con el alumnado y esa relación. Vale. Ricard dice, ¿a partir de qué edades crees que sea bueno cargar peso? A partir de cualquier edad, este debate lo tuve... Bueno, he hecho varios vídeos sobre el trabajo de fuerza con peso, sin peso. Primero, antes de empezar a hablar de esto, he de mencionar el trabajo de fuerza en alumnos y en personas mayores me parece imprescindible. Primero, porque a través del trabajo de fuerza, indirectamente o directamente, vamos a trabajar la higiene postural en todos los movimientos tan básicos, como recoger algo del suelo o algo que esté elevado, y después que el trabajo de fuerza no tiene por qué siempre estar ligado a levantar o mover grandes cargas de peso. Puedo realizar este trabajo de fuerza con mi propio peso corporal. Pero, a lo que vamos, Ricardo me dice, ¿puedo meter cargas de peso a partir de qué edades? Pues yo no voy a sentenciar una edad, pero yo te digo que con cargas lógicas, desde edades tempranas, puedes trabajar las cargas. Me refiero, imagínate, un balón medicinal de 2 kilos. Y yo tengo que hacer un transporte de ese balón medicinal de punto A a punto B. Esta dinámica yo creo que perfectamente se puede trabajar con niños, variando las edades, con niños de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de sexto de primario, basándome en las diferentes edades y las diferentes cargas que pueda ir requiriendo. Por lo tanto, yo no diría, a partir de los 12 años se puede trabajar con cargas. Antes de los 12 años es una locura trabajar con cargas. No, si trabajamos las cargas bien,
bien estructuradas y a sabiendas de con qué alumnado, con qué tipo de alumnado estoy, se pueden trabajar de edades tempranas. Ahora, si me excedo, pues por supuesto pueden venir lesiones, etc, etc. Y sobre todo, que antes de trabajar con cargas, he de trabajar sin ellas. Porque si voy a hacer un trabajo de sentadilla, si no tengo la técnica correcta de sentadilla sin peso, ¿cómo voy a meter peso en esa sentadilla? Es absurdo. Pero es absurdo con niños de 6 años y es absurdo con niños de 12, 13, 14, 15, 16 o incluso en adultos. Vale. Sigo bajando. A ver, más preguntitas. Ruth me dice, el tiempo también limita. Sí, el tiempo de las sesiones siempre va a limitarnos, pero de ahí la flexibilidad de ella. Es decir, yo tengo que tener también claro cuando organizo o estructuro una sesión de educación física, tengo que tener claro para mí qué es lo más importante de dicha sesión, porque al final, si veo que el tiempo se me va en diferentes situaciones, lo que voy es a focalizar la sesión en esa parte principal, en lo que yo quiero trabajar. Pero no solo en educación física, cuando trabajamos una sesión de matemáticas, de conocimiento del medio, de historia o de lo que sea, al final tengo que tener un concepto, un contenido principal en la sesión y lo demás va a ser orbitante, es decir, voy a poder elevar evitar, estos contenidos para centrarme en el único. Vale, dice, va a depender mucho del grupo y de los tipos de niños. No sé a qué hace referencia este comentario, pero sí, siempre va a haber muchos condicionantes. Vale, sigo con las preguntas. Perdón, voy moviendo el móvil, pero es que he de bajar para seguir leyendo preguntas. ¿Cuándo vuelven los vídeos a YouTube? Bueno, no sé si volverán ese tipo de vídeos, Jorge. El nivel de transformación y adaptación es importante. Soy de la idea de que las planificaciones pueden soportar mucho en cuanto a contenido, pero no siempre va a ser todo al pie de la letra. Sí, totalmente. Al final la transformación y la adaptación es importante. Es exactamente a lo que me refería cuando hablaba de flexibilidad en las sesiones. Podemos trasladarlo también a cuando programamos o generamos unidades didácticas o situaciones de aprendizaje. Obviamente tú tienes un currículum, es la base teórica. Esa base teórica nos la llevamos para generar nuestras unidades didácticas y nuestras situaciones de aprendizaje. Llamémosle como queramos llamarle. Nosotros vamos a aplicar esa teoría en la generación de unidades didácticas, pero ahí vamos a tener que tener en cuenta que independientemente de lo que escribamos en esas unidades didácticas, después van a pasar cosas varias. Que va a ser, por ejemplo, tengo 2 juegos de calentamiento, 2 juegos de vuelta a la calma y 2 juegos en la parte principal. O 1, 2, 1. Muchas veces esa parte de calentamiento la voy a tener que realizar y se me va a quitar un tiempo. La parte principal también muchas veces se va a complicar y voy a tener que adaptarme a ella y por lo tanto de los 2 juegos que tenía en esa parte principal solo voy a poder realizar uno. Pues previamente, cuando yo genero esa unidad didáctica, ya habré tenido que marcar o tener en cuenta que uno de los 2 juegos era el principal, para mí era el más importante. Y el otro lo voy a poder trabajar en siguientes sesiones, porque al final si tengo que alargar 2, 3, 4, 5, 6 sesiones más una unidad didáctica, una situación de aprendizaje, pues lo voy a hacer. Por ello, calma ante todo y haz bajo la manga, sí, lo que hablábamos. Sabemos que van a pasar cosas y tenemos que tener recursos para combatirlas. Rulo Manager dice, ¿qué recomiendas a alguien que se está preparando las OPOS y tiene miedo de enfrentarse a una clase por primera vez solo? Esta pregunta creo que en los diferentes días de directo ha aparecido y aparece y me llega muchísimo a los mensajes privados. Esta y cómo enfrentarse a una clase pues con caracteres fuertes o con un carácter un poquito más disruptivo. Bien, lo que recomiendo para primero cuando te enfrentas por primera vez a una clase es el tópico, ¿no? Tú ves seguro, muéstrate seguro, tal, ya, pero es que por dentro no estás seguro, por dentro estás nervioso.
Y al final los nanos lo notan todo. Entonces, para ir lo más seguro posible a tus primeras sesiones, tienes que tenerlas, y siento repetirme, estructuradas. Estructuradas a nivel de espacio. Primero tienes que conocer tú, antes de enfrentarte a la clase, en qué espacio vas a trabajar. Si vas a trabajar en un gimnasio, ves primero al gimnasio, mira los diferentes espacios que tiene ese gimnasio y a partir de ahí plantea dónde quieres hacer la explicación, dónde vas a plantear el primer juego, el segundo juego, el tercer juego, dónde vas a acabar, dónde van a depositar las mochilas si es necesario. Es decir, a nivel de espacio, tenlo todo súper controlado. ¿Por qué? Porque eso vas a ganar muchísimo en seguridad. 2. Siempre los tiempos, ser consciente de los tiempos, ¿vale? Porque al principio, cuando tú arrancas una sesión, la sesión se te puede hacer muy larga o muy corta, dependiendo de cómo vaya del grupo o clase. Si se te hace muy corta, significa que está pasando muy rápido todo y muchas veces nos vamos a quedar faltos de tiempo y no es positivo. Si se me está haciendo muy larga, significa que algo se ha complicado. Entonces tengo que ser consciente de que ciertas dinámicas que había planteado no están siendo o no están llegando como yo esperaba al alumnado. Por lo tanto, algo he de variar. Y en esas variaciones, si además tengo preparados diferentes juegos, rutinas o dinámicas por si algo me falla, aún vas a ganar más en seguridad, porque si algo te falla vas a tener un as bajo la manga que hablábamos antes. Por lo tanto, si todo esto lo tienes más o menos controlado o preparado, puede que que afrontes esa primera sesión con tu alumnado muchísimo más seguro que si vas con cosas en el aire. Repito, de todo lo que tú te plantees y de toda la estructura que te has montado, te aseguro que cuando vayas a la clase te van a pasar cosas y vas a tener que adaptarte a ellas. Por lo tanto, también tienes que estar preparado para esa situación. Ojalá haberte ayudado mínimamente, aunque es un tema que, vamos, es muy, 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 muy delicado. Muy delicado y muy personal al final, ¿no? Cada uno afronta las cosas de una manera. Tengo una pregunta. ¿En qué momento crees tú que es la mejor instancia para retroalimentar los conocimientos en clase? ¿Antes, durante y después? ¿O solo después? Me surge la duda. Vale, yo creo que cualquier momento es bueno para trabajar cualquier contenido. Tanto es así que muchas veces tal vez lo más normal es hacer una introducción cuando vas a trabajar algún tipo de contenido más conceptual. Pues yo muchas veces me salto esa introducción, paso directamente al durante y durante voy resolviendo dudas, voy haciendo esa primera introducción, esa toma de contacto. Ayer hablábamos cómo trabajar la seguridad vial a través del deporte, por ejemplo. Pues tal vez yo me tire al ruedo, monte un día que bajen los alumnos y se vean ya un circuito montado con señales de tráfico, con las carreteras, con los pasos de peatones y tal. Lo dejo montado, obviamente, es imposible montarlo para cada sesión. Puedo trabajar de manera vertical ese contenido con diferentes clases, hago un montaje y que bajen los alumnos y alumnas y sin ningún tipo de introducción previa que se encuentre en eso. Y a partir de ahí trabajamos. ¿Cómo? Decirle, vamos a ir andando. Vamos a ir andando y vamos a ver cómo deberíamos, o vamos a pensar que vamos en auto, ¿vale? En un coche. ¿Qué haríamos en esta situación? Les planteo la situación. O saco un patinete y digo, vamos a tal. Y ya les pongo en un cierto aprieto, el cual sé que va a haber errores y sobre esos errores voy a trabajar, ¿vale? Sin hacer hincapié en los errores porque obviamente no he hecho una introducción, no he trabajado el concepto de manera previa y por lo tanto sé que voy a trabajar sobre el error. Pero no el error negativo, sino sobre errores que obviamente van a suceder porque no hay trabajo previo. En el cole que estoy, dice Ruth, solo hacen 1 hora a la semana. ¿De educación física te refieres? Me parece muy poco. Muy poco tal y como está el currículum actualmente. Sigo bajando más preguntas. Miedo a las opos, sí, pero el teórico. Bueno, miedo a ninguno. Hay que afrontar las cosas con seguridad y seguro que les estáis dando muchísima caña como para que las cosas salgan bien. Sigo buscando preguntas. Vale, de momento aquí en Instagram no veo más preguntas. Y en TikTok reviso, creo que tampoco hay preguntas. Así que
Comentadme cositas que queráis que hablemos. Decidme si queréis que hablemos de un poquito más de evaluación o si preferís que nos centremos en algún deporte en concreto. Comentadme vosotros. Mira, sí, me llega aquí una pregunta. Hola, soy de Argentina, profe de educación física. Actualmente estoy trabajando en un jardín. Jardín entiendo que será en infantil. Mi pregunta va referida hacia cómo trabajarías el lenguaje expresivo a través del movimiento, a través de la música. A través de la música. Si me preguntas cómo trabajar en infantil cualquier aspecto del movimiento, me da igual que sea movilidad, lateralidad, desplazamientos, o sea, bueno, lateralidad en infantil, ya sabemos hasta qué nivel podemos llegar. Me da igual lo que me plantees, te voy a decir, utilicemos la música para trabajar estos conceptos en infantil. ¿Por qué? Porque se está despertando muchísimo, yo lo veo, yo tengo un nene de 3 años y veo el ritmo, cómo disfrutan de las canciones, cómo disfrutan de la música, cómo se mueven, cómo están haciendo actividad física a través de la música y cómo les motiva. Por lo tanto, si les motiva tanto, ¿por qué no trabajar estos conceptos que al final los voy a trabajar de manera aislada a través de la música? O sea, utiliza la música. Para mí sería un consejo genérico, pero sería como yo lo he hecho cuando he trabajado psicomotricidad. Vale, preguntita en TikTok. En cuanto a la inclusión de algún alumno con discapacidad, ¿tienes alguna experiencia o recomendación? Pues mira, aún no me habían preguntado esto en ningún directo. Voy a marcar esta pregunta que no se me vaya. En ningún directo. No he tenido una experiencia... A ver, es que la palabra discapacidad es algo muy amplio, ¿vale? Yo, empezando y hablando un poquito de mis antecedentes, yo empecé con esto de la educación hace ya unos cuantos años, antes de acabar incluso la carrera, trabajando con alumnos autistas, ¿vale? O en un aula CIL. Aula CIL era un aula de comunicación y lenguaje, donde todo el alumnado era TEA, ¿vale? Entonces, puedo utilizar esto, de hecho fue mi TFG, ¿no? del máster. Voy a poner esto como ejemplo. ¿Cómo trabajaba la inclusión a través de la educación física y el movimiento? Pues mira, este alumnado estaba en el aula CIL. Había momentos que compartía también con el aula ordinaria, es decir, estaban asignados pues, a un primero, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto de primaria. Pues los momentos que mejor, se podía trabajar esta integración, esta inclusión, era los momentos de psicomotricidad o los momentos de educación física. Siempre estaban con un educador, ¿vale? En este caso también tenemos que valorar si fuese necesario en ciertos perfiles que haya un educador, una persona que esté con nosotros en clase para poder realizar correctamente esta inclusión. Si es así, esto nos va a beneficiar muchísimo. Lo que pasa es que soy súper consciente de que muchas veces no tenemos los recursos humanos necesarios para poder, pues, tener a una persona en clase para ciertos perfiles. Pero si no es así, lo que intentaría sería intentar que todo lo que, a ver si me explico, todo lo que pueda hacer ese alumno o esa alumna, que lo haga de manera conjunta con el grupo. Es decir, si hay que adaptar alguna actividad, se adapta, pero que participe junto al grupo. Es como cuando vamos a trabajar un refuerzo en algún alumno. Se puede trabajar dentro del aula o sacarlo y trabajarlo fuera del aula. A veces será positivo sacarlo y trabajar las cosas fuera del aula, pero en muchísimas ocasiones es mejor que trabaje dentro del aula. Pues aquí es lo mismo. Si un alumno o una alumna puede trabajar de manera conjunta o junto al grupo, no le hagamos algo especial. Sí que viví una situación de una alumna que tenía dificultades motrices. A nivel cognitivo, perfecto, pero tenía dificultades motrices. Tuvimos la suerte, yo no le daba clases de educación física a un compañero mío, pero tuvimos la suerte que teníamos los recursos humanos para que una persona estuviese con ella dentro de las clases de educación física. Pues esa niña hizo absolutamente todo, y digo todo, lo que hacía el resto de compañeros. Incluso cuando hicieron patinaje, le hicieron como una especie de tabla de madera
con ruedas debajo para poder arrastrarla y que hiciese los recorridos del patinaje junto al resto de alumnos. Si había una carrera, lo mismo. Pues ella intentaba mover con las manos, un alumno la ayudaba y se lo pasaba, o sea, la cara de felicidad era increíble, pero estaba haciendo exactamente lo mismo que el resto de compañeros. No estaba en un lado trabajando movimientos específicos tal. ¿Que está bien? Sí, en algunos momentos. Yo buscaría momentos de clase, a lo mejor al inicio y al final, trabajo aislado, y en la parte principal, que el alumno o la alumna esté completamente integrada en el grupo o clase. Es decir, la parte principal de nuestra clase, intentar que ese tipo de alumnado esté siempre participe siempre con el resto del grupo. Menuda chapa os acabo de tirar. Sé que me enrollo mucho, muchas veces, pero claro, intento trasladaros un poco mi experiencia y que sea de manera práctica y a veces me enrollo un poco. Vale, por aquí tengo, hola, en Chile se trabaja con la inclusión. ¿Cómo puedo trabajar y evaluar a los niños autistas? Asperger, he hablado de todo esto sin haber leído este mensaje. Asperger y con síndrome de Down. Trabajar y evaluar. Evaluar te tiene que importar un pimiento. Perdona la expresión. Pero en este caso, la evaluación te tiene que importar nada y menos. Lo que te tiene que importar es la inclusión, sí, pero sobre todo yo creo que nos tenemos que basar en cómo se siente ese niño o esa niña en nuestras clases. Es lo único que nos tiene que importar. Cuando entendamos ese niño, esa niña, ese alumno o esa alumna, cómo se siente en nuestras clases, podremos preparar las clases muchísimo mejor y podremos, como he dicho, integrar a esa persona muchísimo más. Para mí, repito lo que he dicho antes, parte principal y parte de vuelta a la calma. Podemos trabajar ciertos ejercicios de manera particular con ese alumno o esa alumna si tenemos posibilidad o si tenemos personal, y en la parte principal que participe con todo el alumnado. Si hace más, hace más, si hace menos, hace menos. Si tenemos que adaptar cosas para la clase de hoy y lo sé, lo adapto. Si tengo que inventarme un patinete, como os decía, con una madera y 4 ruedines, me lo invento. Si tengo que hablar con la familia para que me traigan cierto material o cierto tal, y tal, lo hacemos. Pero que participe con el resto de clase. Y la evaluación te tiene que importar nada y menos. Cuando llegue el momento de evaluar, ya sacaremos las rúbricas o sacaremos lo que tengamos que utilizar, las herramientas e instrumentos de evaluación que tengamos que hacer, se lo adaptaremos a su capacidad de aprendizaje, como en el resto de materias. Seguramente a este tipo de alumnado no le van a pedir en matemáticas que haga X cosas si no, de momento, no tiene una base sólida para llegar ahí. En educación física es igual. No podemos pedirle a nadie que corra si está aprendiendo a andar. Pero tampoco lo voy a suspender porque por ciertas situaciones no puede llegar a correr este año. Lo que tengo que intentar es preparar y fundamentar una base sólida para que dentro de 5, 6, 7 años esa persona que no podía caminar hace 6, corra. No sé si me he explicado mucho, pero espero que sí. Al final trabajar desde la base para lograr objetivos a medio y largo plazo. Más preguntitas. A ver. Bonet, buenas tardes. Puedes trabajar la danza y las emociones a la vez. Según la música que pongas, el alumnado tiene que moverse según lo que la música le transmita. Perfecto. Esto es musicoterapia. Al final yo también soy docente de música. Algo que me chifla y me parece increíble es la musicoterapia. La capacidad que tiene la música de lograr, pero no solo a nivel físico, sino a nivel físico y a nivel cognitivo, ir logrando objetivos, porque al final, saludos Carlos, al final creo que es fundamental que la música y la educación física vayan de la mano. La música al final la música es movimiento y la educación física es movimiento, por lo tanto, dos términos que significa movimiento, que significa salud, que significa actividad física, no pueden ir separados, tienen que encontrarse en el camino y por ende tenemos que utilizar la música en nuestras clases, sí o sí. Me da igual que sea a través de la danza, a través de bailes, a través de retos de TikTok, me da igual, pero la música tiene que estar presente en la educación física.
No siempre, pero sí en muchas ocasiones. Menudo speech acabo de soltar. Vale, más cositas. No saquemos al alumnado de necesidades educativas especiales de la clase, por favor. Sí, totalmente lo que he dicho. Intentemos que el alumnado con ciertas dificultades, sea las que sea, me da igual cognitivas que motrices, participe el mayor tiempo posible con el resto de compañeros. Me da igual que hagan más, me da igual que hagan menos, que sean partícipes, que sean felices en nuestras clases, que se muevan y que disfruten de las dinámicas que estamos preparando. Con ayuda, sin ayuda, ya veremos cómo lo hacemos. Pero tenemos que buscar eso. Muchas veces lo cómodo, entre comillas, es, oye, pues tú allí vas a hacer esto, no sé qué tal. Ya, pero lo cómodo no siempre es lo mejor. Javier nos pregunta, ¿algún tip para ayudar a los estudiantes que les da mucha vergüenza bailar? Sí, un tip solo, bailar. Cuando bailen una sesión, la siguiente les dará menos vergüenza. Cuando bailen 2 sesiones, la tercera menos. Y a la tercera sesión que han bailado, ya no tienen vergüenza. De hecho, yo dentro de una situación de aprendizaje, unidad didáctica, ya me da igual cómo le llamemos, eh, trabajamos con iPads y bueno, para trabajar el baile puse como objetivo que cada grupo tenía que preparar 3, 4, 5, 6 TikToks, después montar un vídeo, ¿no? Editarlo y tal, ir enganchando TikToks y tanto chicos como chicas, la gente que le gustaba más bailar, la gente que le gustaba menos bailar, lo disfrutaron. ¿Por qué? Porque al final era en grupo, te dejas un poco arrastrar y al final pues también tenías ese punto divertido que era los retos del TikTok. Después no se subían a ningún lado, a TikTok ni a ningún sitio, por supuesto. Ruth me dice, la realidad es que no tenemos a nadie. ¿Te refieres a que muchas veces cuando trabajamos con alumnos con necesidades educativas, pues no tenemos recursos humanos suficientes? Inventemos. Cojamos alumnos y alumnas que sepamos que pueden ayudar a esos perfiles. Tiremos de todos los recursos materiales y estructurales que tengamos, pero que participen junto al resto de clase. O sea, no nos demos por vencidos a las primeras de cambio. ¿Que es mucho más trabajo? Sí. ¿Que es mucha más dedicación? Sí. ¿Que es muchísimo más difícil? También. Al final pasa por nosotros, ¿eh? Álvaro me dice, los deportes alternativos como el beachball, como el twincon, ¿crees que es una buena idea para programarlo como unidad didáctica para unas últimas prácticas de carrera? Un saludo desde Tarragona. Un saludo, Álvaro. Sí, soy fanático, los que no me conocéis, soy fanático de los deportes alternativos. Tengo muchas personas, yo por ejemplo generé el Punham Bowl, que si te interesa Álvaro, te puedo... Bueno, realmente tengo muy poca información porque al final es un deporte que generé de manera muy práctica, muy tal, no tengo ni unidades didácticas planteadas ni nada, pero me da igual que sea el Punham Ball, me da igual que sea Beachball, que también está en el perfil, nos sigue tal, Twincon, el que sea. Me encanta porque al final es una manera de trabajar el deporte desde un punto de vista distinto. Al final ni es mejor ni es peor, ojo, porque a veces se criminalizan, perdón, los deportes de siempre y ensalzamos muchísimo los deportes alternativos. Qué modernos somos, estamos trabajando deportes alternativos. Yo no juego a fútbol, yo juego al callball. Vale, súper guay. El callball es genial, es maravilloso. El fútbol también. Me refiero, no hay ni que criminalizar ni que ensalzar lo que no es. Lo que pasa es que los deportes alternativos tienen un puntito de integración, tienen un puntito de inclusión, tienen un puntito de relajar la competitividad, tienen un puntito de innovación, tienen un puntito de muchas cosas que todos estos puntitos hacen que sean súper atractivos para el alumnado y para el docente. Por lo tanto, mi recomendación es sí, 100%. Vale, sigo bajando. A ver, Javier me dice por aquí por TikTok, me gusta mucho el uso de la tecnología que le dan en España. Aquí en Chile se está trabajando aún. Mm, vale, sí. Yo soy partidario también del uso de la tecnología, pero
que sea un complemento a, ¿vale? Porque muchas veces aquí hemos llegado a que la tecnología, el iPad, la tablet, era la base de absolutamente todo. Y yo creo que esta tecnología es mucho mejor como complemento que como base. Ahí lo dejo, es mi opinión. Tips, porfa, sobre enseñanza. Sebas Parkour. Especifícame un poco sobre enseñanza. ¿Sobre qué tipo de enseñanza? ¿Con qué objetivo? Hendrik, saludos. En mi colegio tenemos demasiados estudiantes con ansiedad y depresión. Cada vez hay más, eso es verdad. Y afines momentos psicológicos que cada uno de los profesores le pedimos lo que cada uno puede dar sin tener una presión más. Y es verdad que los casos de ansiedad, perdón. Ya no sé de depresión, porque al final es un diagnóstico tal, pero sí que situaciones de ansiedad, de ataques de ansiedad, sobre todo en alumnado de secundaria, he visto un aumento, ¿no? Y hablo un aumento, pues desde el punto de vista que yo fui estudiante de secundaria hace unos cuantos años ya, pero no hace 50, y veo ahora los actuales alumnos de secundaria y es verdad pero es que es normal que tengan esa ansiedad. Tienen muchísima presión muchas veces por parte del colegio. Muchísima presión muchas veces por parte de los padres, pero sin quererlo. Yo también soy padre y también voy a exigir y al final, pues esa carga no sabemos cómo puede influir en el de delante. Muchísima presión en redes sociales, muchísima presión en su grupo de amistades. Es una sociedad hiperestimulada, es decir, estímulos y más estímulos y más estímulos. El físico genera muchísima ansiedad, es decir, al final tenemos un estereotipo de belleza masculina y de belleza femenina que aparece en redes sociales y esto también genera muchas ansiedades. Y tenemos que dedicar muchísimo tiempo a hablar con el alumno o la alumna sobre ello. Sea la ansiedad por lo que sea, yo creo que se tiene que trabajar y tenemos que dedicar tiempo, nuestro tiempo, a hablar con este tipo de perfiles para ensalzarlos y que pierdan un poco ese miedo al fracaso. Es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo, pero hay que trabajarlo. Y obviamente lo que no tenemos que pegar es de meterle nosotros más presión, por supuesto. López David dice, ¿cómo trabajar con niños de kinder que muchas veces no saben seguir indicaciones? De manera, no quiero repetirme mucho porque lo he dicho antes, pero de manera muy estructurada. Tienes que tener absolutamente organizado el espacio y el tiempo, sabiendo que hay cosas que van a fallar y a partir de ahí, cuando tengas organizado el espacio y el tiempo y tengas una sesión bastante marcada, con el paso de los días, los alumnos y alumnas se van a hacer a ti y tú a ellos y va a ir todo muchísimo mejor. Utiliza mucho la música. Tenía un estudiante con artritis reumatoide. Me gustaría saber la edad. Los profesores anteriores lo sacaban de la clase. Yo lo integraba en las clases modificando un poco más actividades para que él participara. Es que 100%. ¿Por qué vas a separar a un alumno o una alumna si lo separamos que sea para algo beneficioso y en momentos puntuales, pero como algo general, es decir, en todas mis clases lo separo y lo trabajo de manera aislada, si no hay una justificación basada en algo, yo no lo haría. Nicolás dice, por favor, busquemos la creatividad de las actividades para que los chicos todos se sientan cómodos. Sí, siempre tenemos que intentar ser innovadores y creativos, pero ojo, al final no todo pueden ser fuegos artificiales, disfraces, proyectos, colores y estímulos positivos por doquier. Al final habrá sesiones que al alumnado gustarán más, sesiones que al alumnado gustarán menos, días que nosotros estemos más inspirados en las clases y transmitamos mejor, otros días que menos. Al final sí, tenemos que ser innovadores, sí, tenemos que ponernos la presión de que todas las clases tienen que salir espectaculares, imposible. Por mucho que queramos no va a pasar. Igual con niños con el brazo roto o pierna rota, ¿no? Sí, al final los niños que tienen algún tipo de lesión, yo sí que es verdad que cuando tienen una lesión o algo que es puntual, es decir, que no, pues intento también basarme mucho en las recomendaciones de los médicos, porque al final
sabemos que en nuestras clases pasan cosas, ¿no? Al final, con muy poco, un tropiezo, una caída, tal. Entonces yo creo que ahí tenemos que ir con mucho cuidado y basarnos en la recomendación de los profesionales. ¿Podrías hacer una sesión del Twincon? ¿Cómo lo planteas? A ver, el Twincon, al igual que cualquier otro deporte, lo planteo primero, tecnificación del deporte con juegos muy básicos. Si voy a trabajar el lanzamiento, pues hago dinámicas de lanzamiento. Si voy a trabajar la carrera, hago dinámicas de carrera. Si voy a trabajar el golpeo con los pies, hago dinámicas o juegos de golpeo con los pies. Es decir, de todas las partes técnicas del deporte, hago como juegos y situaciones aisladas súper gamificadas previas al deporte, para posteriormente poderlas aplicar en situación de partido real. Es decir, no me tiro 3 semanas tecnificando para hacer una semana de partidos. No, me tiro 2 semanas tecnificando a través de juegos para después aplicarlo a los partidos. Y si pueden ser 2 semanas de partidos o 3 semanas de partidos, mejor que si es una semana. ¿Por qué? Porque en la práctica es donde se puede trabajar, tanto técnica como tácticamente. ¿Has llevado a la práctica el beach ball? Si es así, ¿cómo valoras introducirlo en tercer ciclo de educación primaria? Perfecto, en tercer ciclo de educación primaria he trabajado absolutamente, no absolutamente todos no, pero un gran abanico de deportes alternativos y todos ellos se han acoplado perfectos al alumnado de tercer ciclo. Porque para mí, quinto, sexto, primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO, creo que son los cursos que podemos plantearles cualquier deporte alternativo que si lo estructuramos bien, vamos a lograr siempre los objetivos que planteemos. Voy a ir rematando ya, chicos y chicas, por supuesto. A ver si hay alguna preguntita más. La mayoría de los chicos de mi colegio llegan de otros, ya que en esos colegios los trataban horrible. Vale, aquí ya hablamos de situaciones pues difíciles a nivel, entiendo que de situación sociales, de situación familiar. Ahí lo que nosotros tenemos que aportarle a esos chavales es seguridad. Seguridad, o sea, que el entorno, el centro educativo es un lugar seguro, donde se tienen que sentir así, no pueden sentir ningún tipo de miedo, de ansiedad o de estrés. Eso se lo tenemos que transmitir y que pueden confiar en nosotros, que al final nosotros estamos allí para ayudarles, protegerles de cualquier situación negativa y al final en ese aspecto es lo único que podemos hacer. Vale, por aquí ya lo tenemos. Así que nada, chicos y chicas, muchas gracias por el ratito que hemos compartido.